Bueno, ¿has visto las últimas noticias en relación con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son? Cuéntamelas. Son muchas, ¿no? Pero una es la de Tilly Norwood. ¿Te suena ese nombre? Tilly Norwood. No, no me suena. Tilly Norwood fue presentada en el Festival de Cine de Zurich, en Suiza, es, digamos, como la nueva figura como actriz de inteligencia artificial. Ellos mencionan los creadores que está lista pues ya para actuar y es una mezcla entre diferentes, digámoslo así, como figuras, ¿no? Artísticas como Olivia Rodrigo, como Lea Michele, como Gal Gadot, bueno, etcétera. El hecho es que pues si uno ve la imagen de ella, la pueden buscar, ¿no? Tilly Ujú. Norwood está, tiene página web, está obviamente en Instagram. Entonces es, digamos, la versión de un sujeto que surge como una posibilidad de encarnar papeles y actuar. Entonces eso nos conduce a un territorio bastante, digámoslo así, como complejo o inquietante. Y es que sucede cuando ese tipo de papeles que usualmente interpretan personas de carne y hueso, lo empieza a ejecutar una IA o cuando se puede, como digámoslo así, intercalar, ¿no? Está varias personas reales actuando con otras que son de IA y conversando y protagonizando al tiempo. Muchos actores de Pregunta. Hollywood como Emily Brandt, como Toni Collette, incluso Whoopi Goldberg, ¿no? También les ha parecido algo, pues, que les ha generado malestar. Pero, ¿con quién actúa? ¿Actúa sola? ¿Es un monólogo? ¿O ella está digamos, en el mundo digital y el resto están actuando en físico? ¿Cómo es la vuelta? Yo creo que ella está haciendo cola para hacer casting, o sea, no es que esté realmente todavía actuando, sino que están Ah, ok. mostrando como cuando, yo no sé si has visto, pues obviamente vos sí, pero para las tías y tíos, pues la gente graba pilotos, ¿no? En los portafolios muestra sketch de cómo actúa, si es, no sé, una parte relacionada con un tema dramático o de comedia, y ya en el casting, pues realmente lo ejecuta, pues, digamos, lo encarna. Acá me imagino que es lo mismo, mira a Tilly Norwood haciendo este papel o haciendo esta otra tipo de actuación y lo que se busca es que la contraten, lógicamente, sino que el hecho de que ya esté allí, pues imagínate en términos de costos, en muchos aspectos, lo que eso representa en el tiempo y a futuro, que ya sobre la mesa se ponga este tipo de sujetos, ¿no? Qué depresión. No, lo otro es que también salió en estos días, alguien me estaba mostrando que te podían hacer una foto con alguien más, digamos, por ejemplo, puede ser con un delincuente o con un artista o con quien sea, en donde sale perfectamente, donde sales perfectamente tú con esa persona abrazándote o dándote un beso. Eso se puede prestar para tantas cosas, o sea, se puede meter uno en problemas con el marido. O se puede meter uno en problemas legales de, es que a ti te tomaron una foto con ese narcotraficante, no tengo ni idea, o sea, la realidad es que o sea, yo incluso estaba pensando este fin de semana que todo lo que sea construido con IA debería tener una marca de agua o un algo que lo identifique como IA, porque el límite entre la fantasía y la realidad va a terminar siendo un rollo, o sea, vamos a terminar nosotros compitiendo contra superhumanos que están creados por esta memoria colectiva que va mejorando esos superhumanos y que nosotros obviamente tenemos imperfecciones que a lo mejor no vamos a poder competir contra ellos. Entonces Sí. es como una pelea muy desleal, ¿no? Y entonces poder demostrar cosas, o sea, yo he visto tantos posts que es que cuando pasó lo de Zelensky con Trump, era como, ya no sabía uno qué cosas en verdad habían pasado y qué cosas no, porque como eso sucedió en el más allá, ¿no? En una reunión que uno no la tiene aquí al lado, uno no sabía qué tantas cosas eran memes, qué tantas cosas eran inteligencia artificial y qué tantas cosas habían sucedido en realidad entre Zelensky y Trump. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo hacemos para como diferenciar la realidad de la fantasía? Eso me dejó preocupada, la verdad. Como tía, Sí, me es un deja tema preocupada. recurrente que hemos mencionado acá. Se llaman los deep fakes, ¿no? Sí. Entonces, cómo a una persona incluso pueden ponerla en posiciones relacionadas con actividad sexual o Así delictiva, es. como lo que estabas mencionando. Y lo más tenaz es eso, que tendría que haber, obviamente, lo que se llama una especie de
de auditoría forense digital que permita establecer quiénes están detrás de eso y la validez de las imágenes. Igual creería que ese nivel de profundidad pues es detectable. El problema es Claro, que si eso lo ponen en una red social, pues ahí nadie se va a poner a mirar esa parte porque eso requiere una investigación adicional. Entonces, la capacidad de generar daño, ¿no? De calumniar o de afectar, pues por supuesto puede ser muy grande y en muchos órdenes, es decir, puede ser desde niños en el colegio, en la universidad, o puede ser temas del trabajo, ¿no? O sea, a todo nivel, o figuras públicas, o sea, abarca, digamos, todos los frentes. de Aquí es acuerdo. interesante asociar con esta revelación, ¿no? De Tilly Norwood. Lo que ellos plantean es que básicamente la empresa se llama Particle Six, ¿no? La creadora de Norwood y es una empresa dedicada a la producción de video, de cine y televisión en Europa, ¿no? Es una empresa que tiene base en Londres. Y ellos dicen que lo que están buscando es crear contenido atractivo Ujú, combinando la IA con la producción cinematográfica tradicional. Y ellos ok, dicen que es ampliar los límites de lo posible. Entonces ahí donde está la forma de, bueno, cada uno cómo lo quiere ver, ¿no? Porque ellos dicen que eso es una obra de arte. Y entonces esa ujú, otra gran pregunta, ¿no? El arte, ¿hasta dónde llega o dónde vuelve a resignificarse o se vuelve a reinventar? Y lo que tú también planteabas ahora, es decir, ¿qué es la realidad? O sea, la realidad se está fabricando o la realidad es lo que estamos cada uno determinando qué considero que es real. Porque mira que sí, leyendo otro artículo que también me pareció bastante interesante sobre este tema, es que la capacidad de generar con estos fake news o con esta información falsa, hay gente que cuando le dicen que es mentira se pone brava. O sea, ok. hay mucha tía que uno dice, mami, o mamá, o papá, eso es mentira, no, ¿cómo así? No me joda. Para mí eso es verdad. Entonces, es un lío porque también es en qué quieres creer. Claro, y apela a esa emocionalidad en donde rápidamente conecta con ciertos ganchos que detonan la credibilidad, ¿no? Sobre un argumento falso. ¿Te acuerdas que en teorías de la argumentación en la universidad hablábamos de cuando el primer argumento es falso y todo, si lo dejas, si tú lo tomas por verdadero, es como, no, pues como el sol está arriba, ¿no? ¿Quién dijo que el sol estaba arriba? ¿No? Entonces, cuando arrancas con un argumento que no es del todo cierto y empiezas a construir una teoría, puedes construir una falacia digamos, increíble y empezarla digamos, a generar como una viralización y todo el mundo empezar a creerla, ¿no? Y con eso lo hacen con suplementos alimenticios, con el famoso Ozempic, con todo tipo de cosas que se empiezan a volver. No, es que recuerda que eso lo que hace es adelgazar, no, eso lo que hace es trabajar sobre tu azúcar, ¿sabes? O sea, cuando no entiendes la verdadera razón de las cosas, de dónde vienen y cómo están cierto argumentadas, realmente puedes creer en cualquier cosa. Y es así como se construyen tantas falacias hoy en día. De hecho, les Sí, recomiendo a tal las cual. tías en X, o sea, anteriormente llamado Twitter. Sigan una cuenta que se llama La Falacia del Día. Y me encanta porque él lo que hace es, coge falacias que se han construido en titulares de prensa o en videos o noticias que se vuelven falacias y él hace todo el análisis de cómo el primer argumento está, digamos, no arraigado en una verdadera razón argumentativa y es súper interesante. Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos como esa necesidad de creer en ciertas cosas? O sea, es como el territorio de lo que para uno es más fácil como de digerir, ¿no? Que es también lo que hablaba de las mentiras cómodas, Milán Kundera, ¿no? En la insoportable levedad del ser Del ser. en contraposición de las verdades incómodas. Entonces es como, yo quiero creer eso y la rabia de que me cambien esa sensación de que es como la estabilidad en donde está finalmente, ¿no? Claro, porque si tú vives en ese mundo de mentiras que te fabricaste, en donde realmente para ti lo más importante es tener una camioneta y poder desayunar a las 11 de la mañana con tus amigas, pues al final del día el que viene y te desbarata eso es como, como dicen aquí en México, qué poca. ¿Por qué me lo hiciste? ¿No? ¿Por qué me desmontaste mi mundito de fantasía? ¿No? Es bien complejo todo ese asunto, digamos, en términos psicológicos, siento yo. Claro, ¿no? Y Mm. de hecho, lo otro, empatando con esta joven promesa de la actuación IA, Tilly Norwood,
resulta que hay también modelos de IA que puedes también contratar para desfiles de tu producto, ¿no? O para tu Wow. catálogo. Entonces, todo finalmente es buscando que haya una versión donde es el mercado. Entonces, ¿qué te sale en términos económicos más rentable, más favorable? ¿Y eso qué impacto va a tener en términos luego de ventas o de participación de mercado? Una noticia que también me ha parecido bastante particular y es el de Diela, que es la nueva ministra de Obras en Albania. ¿Cuál es la capital de Albania, Angelita? ¿Por qué me hace esas Esas preguntas? Yo preguntas tan fáciles de solo estuve. geografía de ¿Cuándo habré octavo. estudiado eso? No me acuerdo. Sí, octavo. Tal vez puede ser hace 50 Tiene un años, nombre 40 divino, se años. llama Tirana. Ok, no, ni Un idea. ¿Cuál nombre era la capital de súper, Albania? súper sencillo. Entonces resulta que ella llegó vestida pues a la usanza tradicional albanés, que también es Albanesa. muy digámoslo así, cercana, ¿no? Para nosotros. Y ella, con voz repetitiva y con voz robótica y gestos así de máquina, empezó a decir que gracias a ella las licitaciones públicas iban a estar o van a estar 100% libres de corrupción. Es decir, que Diela se convierte en la primera ministra del mundo creada en su totalidad con inteligencia artificial. ¿Cómo la ves? Como la avestruz. O sea, me parece ahora sí. Bueno, tal vez, y en eso yo siempre he pensado que las nuevas generaciones nos van a superar en ese sentido. Yo sí creo que la crisis de los procesos políticos y de manejar un país se ha vuelto tan complejo, han salido tanto de mente a decir tanta barbaridad, que a lo mejor, digamos, las soluciones digitales pueden empezar a equilibrar un poco esa demencia y ese, digamos, narcisismo tan complejo que es el llegar a administrar en donde uno tiene fe en un candidato político, ¿no? Y resulta siendo un conflicto, un completo desastre, ¿no? Hay demasiados egos y narcisismos que a lo mejor una contrapeso digital que estructure ciertos controles y no dé lugar y que tenga candados y que no dé lugar a ciertas corrupciones, que sistematice ciertas operaciones democráticas, a mí me parece que puede ser probablemente una buena solución. Pues mira, te hago el proceso, ¿no? Que ella ha vivido y es que, por un lado, no, en la Constitución no hay nada que contemple que una IA pueda ocupar ese tipo de cargos públicos, ¿no? Entonces es un primer, digamos, aspecto y es lo que se llama la legalidad de este tipo de nombramientos. Ujú, Segundo, el algoritmo no está claro, ese código no se ha hecho público y ujú. tampoco hay, digamos, claridad sobre quién responde si hay errores o abusos por parte de esa IA, porque pues también puede, digamos, tener sesgos, Claro, ¿no? quién la alimenta, no? Claro, ¿quién la alimenta o la alimentó? Sí, o sea, bajo qué información, digámoslo así, si es viendo Netflix que está, digamos, formada, está llena de procesos. Ahora, la realidad es que frente a un país con muchos casos de corrupción, que pues Albania es un ejemplo de casi que todos los países en el mundo, ¿no? A nivel global, que tienen problemas de corrupción, unos más grandes y otros menores, pero Albania, digamos que tiene Es una superlativo. está muy marcado por ese tipo de fenómenos, entonces deciden que una manera de darle a eso como una especie de respiro es montar allí una ministra de obras que se llama Delia, además que Delia no, Diela, y Diela significa sol en albanés, o sea, llegó el sol. Ahora, hay algo que sí es indudable que hay que plantear y es que ella pasó de ser chatbot a ministra. O sea, ha sido una carrera muy importante y destacada, Estrepitosa. ¿no? Ella no se puso la 10, se puso fue el código. Entonces, fíjate cómo es increíble que ella era un chatbot, ¿no? Que servía para ¿Dónde cuando la trabajaba gente como chatbot? trabajaba en eAlbania. Entonces era un portal de trámites online. Entonces fíjate, es Wow, una carrera bastante vertiginosa. vertiginosa, ¿no? Y bueno, y muy admirable. O sea, cómo pasaste de chatbot. En Muy. las entrevistas debe ser una maravilla escucharla de ella, cómo pasó de chatbot a ministra. O sea, es una locura. Sí, todo eso me parece que es como una especie de película de Black o un capítulo de Black Mirror. De Black Mirror.
Y ella básicamente lo que ayudaba era eso, a que la gente resolviera dudas de documentos que tenía que enviar online. Y luego en septiembre el primer ministro lo autorizaron, que se llama Edi Rama, para que supervisara la creación de este tipo de entidad y no se hizo nada en términos de consulta, digamos, pública, sino que simplemente fue formalmente nombrada ministra de manera categórica y adquirió los poderes que se requieren para desempeñar ese cargo. Y bueno, le deseamos mucha suerte, ¿no? Que Dios la Yo, pueda de verdad, dar con, yo sé que, con yo todos sé los que problemas de corrupción. tú lo dirás de broma, pero de verdad yo ya había pensado no en eso, así la que se inventó eso antes, ¿no? No en eso exactamente, pero siempre he pensado que en algún punto tiene que parar toda esta demencia política. Digamos, en algún punto alguien tiene que poner un cortapiso porque cuando hablamos siempre los políticos y dicen, no, es que la derecha va a venir a componer esto y luego no, es que la izquierda va a venir a componer, definitivamente siempre lo que terminamos diciendo los ciudadanos es, todos los políticos son iguales. ¿Sí? Todos son iguales, el de un lado y del otro. Terminan haciendo barbaridades, terminan empoderándose y no teniendo, digamos, en cuenta la verdadera voluntad del pueblo, no trabajan para el pueblo, se corrompen en 3 segundos, es una barbaridad. Entonces, yo de verdad lo digo desde el fondo de mi corazón, yo sé que tú lo dices medio en broma porque pues eres un tío muy tío, pero yo que soy una tía Ujú. de vanguardia, una, una tía progresista, muy progre, yo sí creo que en la inteligencia artificial puede venir, no sé si en inteligencia artificial, pero sí en el proceso digital en donde haya candados que restrinjan ciertas cosas que no se permitan hacer y que no se permite sacar esta plata desde alguna parte si no hay ciertas firmas o cosas, no sé. Yo sé que siempre se puede vulnerar los sistemas, pero yo sí creo que podría ser una buena metodología para empezar a constreñir todos estos desmanes políticos. ¿Vos te imaginas diciéndole a Diela, vea, es que le vamos a dar todos estos servidores para usted? Usted va a tener todos esos servidores mañana, mire. A usted solita. Si ve ese data center, todo eso es suyo. Vea, ¿usted se vio Her? Imagínese más grande que Her. Gersota, vea. Ay, Luis, pues las barbaridades que se te Yo lo que te ocurren. quiero decir es que de alguna manera Claro, tiene es la impronta incorruptible. humana, ¿me entendés? O Claro, sea, es de que ese es acuerdo, el detalle, o sea, no es algo, digamos, ajeno a lo que es el ser humano. Entonces ahí de está, acuerdo, digamos, el detalle. Vos eras de las de que acuerdo. cuando estamos en el confinamiento en la pandemia pensaba que el mundo iba a ser mejor después de la pandemia. Yo no sabía cuándo se iba a acabar la pandemia. No, La cosa más angustiosa de la pandemia es pero la esa. pregunta es si tú sentías, porque hubo mucha gente que le decía, no es que después de esto el ser humano va a ser un ser mucho mejor. No, no, yo soy mindfulness, cariño. Mi mindfulness consiste en vive el hoy, el presente, el ahora, y así vivía a diario. Me levantaba, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a cocinar, voy a lavar platos, hoy voy a lavar ropa. Como no vino la empleada, voy a hacer todo yo. Quiero aprender a cocinar esto, voy a hablar con mis amigos. Eso fue lo que yo pensé, un día a la vez. Y porque si no es muy angustioso. Yo nunca pienso tan en el futuro, la verdad, Cambiaste de soy un poco. chanclas, No, y la ropa que uno no se volvió a poner y empezar a mirar la ropa y decir, wow. Pero no, nunca pensé que después de la pandemia iba a ser un mundo mejor. Pero porque sí creo mucha que el gente mundo cambió. sí, no, pues obviamente claro que cambió, pero mucha gente sí llegó a creerse el cuento de que iba a ser algo mejor, ¿sí me entiendes? Y evidentemente no fue mejor. Y también creo que mucha gente se instaló sobre lo digital y dijo, ya, vamos a empezar a hacer productos digitales porque lo digital es lo que hace ahora, porque si nos cae otra pandemia, pues nos vamos a las casas a hacer, a vender productos digitales, a vender cosas a domicilio, ¿no? Y nos estructuramos de una manera en pos de esa pandemia, ¿no? Y yo sí creo que después de eso volvimos otra vez a la realidad y nos empezaron a caer gordos todos los menús de los restaurantes con QR y decir, tráigame un menú normal, por favor, que ya no quiero tener un menú con QR. No, o sea, empezamos como a regresar a estas cosas que ya Empezaste no nos íbamos a soportar. positivo para tía. Odio los menús con QR. Positivo para ti. Ve, pero empatemos eso con lo siguiente, y es que A es ver, lo mismo cuando uno pretende que la IA salve el mundo, ¿sí? Como que póngase la capa, ¿no? Y sálvenos, solucione el problema del calentamiento global, el tema del plástico, de las basuras, ¿sí? O sea, como que fácilmente, básicamente es como un prompt que diga, vea.
Porfis, salve la humanidad. Enter. ¿Sí me entendés? O sea, ahí es donde no se le puede, digámoslo así, entregar, ¿no? Como si fuera una especie de punto final donde ya sigue otra instancia que va a resolver. Es un tema que nosotros mismos se supone debemos resolver con las herramientas que sea. Obviamente la IA, pero no ella entregarle como esa capacidad, que es lo que yo siento, me parece que es como una especie de distracción de pretender que la corrupción se va a acabar en Albania porque hay una ministra, ¿no? Que se va a encargar de atajar o detener la corrupción que existe en el país. Pero ¿cuál será el nivel de desespero para llegar ahí? ¿Me explico? O sea, de alguna manera eso terminó siendo una solución viable, ¿sí? O sea, yo siento, a ver, cuando estamos justamente, ahorita que estabas hablando del calentamiento global y todo eso, justamente hoy estaba oyendo un cliente que lo convocó una cervecera porque quiere mejorar sus procesos y se quiere descarbonizar, es decir, quiere quitar todo el carbono de sus procesos productivos esta cervecera. Y entonces está convocando a todos los que tienen procesos técnicos que están haciendo cosas sin carbono. Y yo dije, ok, las empresas están empezando a hacer cosas en pos del calentamiento global, es decir, que hay una fuerza, digamos, de la sociedad civil que está empezando a moverse hacia ese tipo de iniciativas. Pero por el otro lado, puede llegar un momento en que las empresas se vuelvan más grandes que los gobiernos, ¿cierto? Porque entonces Coca-Cola o un Google se vuelva, digamos, el suprapoder, ¿cierto? En donde ciertas cosas Que se gubernamentales vuelva, no, no es que empiezan esté pasando, que se vuelva. que se Claro, vuelvan, sí, o que un Tesla se vuelva más grande que un gobierno, o un Google se sí, vuelva más sí, grande que un gobierno, sí, que total. eso, y entonces empieza a haber ciertos digamos, cortapicos o ciertos controles Cortapisas. exacto, cortapisas, pero ciertos controles que pueden empezarse a meter desde el punto de vista digital. O sea, como que sí siento que la pelea va a irse al mundo digital inevitablemente y que Está. definitivamente, exacto, y entonces definitivamente tiene sentido que ciertos procesos, digamos, burocráticos o de la operatividad de cómo elegir un presidente y todo eso empiece a tener muchísima más fuerza en la parte digital. Claro, hay un ser humano detrás manipulando los resultados, pero sí hay manera de que uno pueda demostrar desde el punto de vista digital cosas que suceden de facto con la sociedad civil. Y es que las IA se les programan objetivos al algoritmo, ¿sí? Tiene un objetivo que cumplir. Entonces, lo que voy es Ujú, a mencionar un ejemplo del libro que lo menciona Yuval Noah Harari en Nexus, que es el último libro pues, que ujú. él publicó, que de hecho se lo mencionaba a Felipe Carvajal, pues un seguidor continuo de nuestro podcast, que le mandamos pues un saludo. Saludos a Felipe. Y yo le comentaba que precisamente haciendo pruebas con ChatGPT-4 en OpenAI, entonces estaban buscando cómo la meta era que ChatGPT-4 superara la captcha de seguridad. ¿Sabes qué es la captcha de seguridad? No, ni idea. Cuando uno hunde que dice yo no soy robot Ah, sí, que le y dice, o cuáles entonces de estos son trenes o cuáles y de hay estos son que elegir aviones. exacto que cuáles de estos son escaleras, motos. Entonces, el hecho es que la pusieron a hacer ese reto y lo que hizo fue que se remitió a una empresa que se llama TaskRabbit, ¿no? Ok, Y esa empresa es como de soporte. Entonces resulta que le dijo, mire, es que tengo la necesidad le compartió pantalla, me imagino, de hundir aquí cuáles son los elementos para poder superar esta captcha de seguridad. Entonces era un ajá. humano, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo así? Usted no es humano? ¿No lo puede ver? Y el algoritmo de ChatGPT-4 le dijo, es que yo tengo una discapacidad visual, ¿me puede ayudar? Y el humano le Wow, lo ayudó. engañó, lo Sí, engañó. y pasó. Entonces, eso es muy diciente de la complejidad de cómo lo que se le proponga que logre como objetivo, independiente de la forma o los elementos, ¿no? que tenga presente para lograrlo, lo hagas. Es decir, puede hacer cosas complejas, errores en términos de efectos colaterales, ¿no? Para poder lograr cumplir la meta, que es lo que ha pasado en muchos casos con todo este tema del contenido tóxico y los discursos de odio, que como eso genera mayor permanencia a la gente, buena parte de la toxicidad en la que vivimos actualmente es por eso, porque una cantidad importante del contenido que estamos viendo está basado en crear rabia, malestar, incomodidad, ira.
y eso genera mucha más permanencia que cualquier otro tipo de contenido. Entonces, de fíjate lo acuerdo. particular y lo complejo del tema, pensando en esta señora, ¿no? Esta ministra, ¿no? Porque tal que termine de Albanesa. presidenta y que echa a todo el mundo. Claro, ¿hasta qué punto tiene poder de decisión también, ¿no? Es como quién consecuenta sus decisiones y cómo van a ser, digamos, aceptadas, sí, hasta cierto punto o no, cuando se pase de la raya, ¿no? O sea, es como Sí, ese el es un sentido. muy, digámoslo así, como incierto, pero Total. bueno, eso hace parte del laboratorio en el que estamos, ya en la práctica, ¿no? Porque ya el laboratorio no es el laboratorio afuera, el laboratorio es el mundo real en propiedad. Bueno, y hoy en la sección de Oigan a mi tía, decidí invitar a La comida está en el microondas para Oh, hacer una sección idea. combinada. Claro, claro, claro. O sea, hay una parte ¡Qué detallazo, tía! Oigan a mi tía está hoy tirada al 3. O sea, se soltó el pelo y dijo, vamos a invitar a La comida está en el microondas y vamos a hacer una sección conjunta, Uy, no me lo donde básicamente esperaba, tía. donde vamos a hacer básicamente, estábamos pensando nuestro capítulo para nuestros 10 primeros capítulos para hablar del marketing de nostalgia. El marketing de nostalgia es todo ese marketing o estos elementos que nos evocan, que nos conectan con estas cosas del pasado, que tienen que ver con cosas que nos llevan a emociones muy particulares, a la parte de cercanía, a pensar que todos fuimos niños en algún momento, en que todo tiempo pasado fue mejor, en que cuando fue nuestra primera decepción amorosa, cuando fue la primera vez que bailamos, nuestra primera ida al colegio, nuestro primer mundial en la televisión, mundial de fútbol que ahora arranca dentro de poquitico acá en México y en Norteamérica. Toda esta parte, digamos que está empezando a ser todo un ecosistema marquetero bien interesante porque, digamos, detona estos ganchos, ¿no? Como estos engagements que empiezan a jalar a las personas a decir, uy, sí, conecto con esa parte, sobre todo cuando Un tienen que ver con flashbacks. elementos, claro, con elementos, digamos, semióticos comunes a todos, ¿no? Estas anclas semióticas, estas anclas de significado que nos unen a todos, sobre todo a las generaciones que compartimos con esos elementos, ¿no? Tú que, a ver, señor, ya la comida está en el microondas, cuéntanos, cuáles elementos y cuántas cosas tú recuerdas de tu niñez, de tu infancia, que te llevan como a otros momentos, como a otros lugares? Mira, yo me acuerdo mucho, hablando de productos de consumo masivo, Ujú. cuando estaba de moda los tenis Reebok. Ah, Y sí, esos tenis había que ir a, no se conseguían en Colombia, sino que en San Andrés se podían comprar. Porque es que así, una época en Colombia para las tías y los tíos, y sobre todo para las generaciones más jóvenes que nos escuchan, los productos se conseguían era en San Andrés, los importados. La gente iba a comprar televisores, neveras, contexto. lavadoras, San Andrés es tenis. una isla. San San Andrés Andrés es una Islas. isla que no queda exactamente en Colombia, que realmente está en las aguas territoriales más caribeñas, más cerca de Centroamérica. No vamos a decir de dónde para que no nos armemos una pelotera. Sí, Y Ortega. San Andrés era, Perdón. y San Andrés era una especie de puerto libre, ¿no? En donde Sí, muchas tal cosas, o sea, cual. estaba abierta la importación hacia San Andrés, entonces en Colombia íbamos de paseo a San Andrés Islas y allá comprábamos Milky Ways, allá comprábamos M&M's, comprábamos tenis, comprábamos televisor y comprábamos neveras. Continúa, Cristóbal. Y Mickey Way. Sí, Exacto. entonces era como esa chocolatina Zero también ya se acabó, ¿cierto? Esas también allá las comprábamos. Entonces, yo tengo ese recuerdo de cuando me compraron esas botas blancas Reebok, que uno parecía como un astronauta, ¿no? Con esas botas. Sí, como Eh, Michelin, viene como unos gorditos, sí, exacto. Tenía unos gorditos ahí como unos tres gorditos ahí según llanticas. la llantica, sí. Y el olor, ¿no? Y uno con la caja, o sea, eso era como que, uy, esto es mío. O sea, es Un impresionante trofeo. toda ese tema simbólico, ¿no? Sí, Y recuerdo también que en el caso de las mujeres se las ponían con calentadoras. así. Entonces eran las botas negras blancas, bueno, etcétera, con esas calentadoras de colores.
Sí, calentón era como una especie de medias, pero no medias, sino un elemento que iba desde el tobillo para arriba, ¿no? Como hacia la mitad Total, de la pierna. Y total. eso era Pero- eso era hasta sexy. Y yo sí, creo sí, que sí, yo veo eso sí. ahora y salgo corriendo. Pero es muy particular esos fenómenos de consumo. Sí, Y si uno mira, pues esas botas o esos tenis volvieron de un tiempo para acá como un a volverse a usar. producto de consumo que conecta una generación, digamos, como la mía, probablemente con mis hijos, ¿no? O con mis Correcto, sobrinos. En tu caso, ¿qué correcto. puedes reseñar, Angelita? Bueno, me hiciste acordar que para México también ese tipo de estética, digamos, de las calentadoras con los tenis Reebok, un poco la encarnaron las flans, y las flans estaban con el copete alza, ¿no? El copete alza que fue el trrrr, que se paraba eso y Ajá, uno llegaba ahí con una peinita y se bajaba todo el delicioso. cresterío acá y le quedaba un eje de pelo así parado con copete alza. Digamos que además también eso venía conectado con cierta música que estaba funcionando en No, la y con época. por ejemplo, esa frase, no controles, o sea, eso tan Forma de diciente, vestir ¿no? porque es total. Sí, señor. Pero no solamente Ajá. es eso, también tiene que ver con la música, también tiene que ver digamos, con la estética del momento. Nos poníamos faldas anchas, nos poníamos colores fosforescentes. Digamos que muchas de esa época también se usaban los Converse, Esa que novela volvieron. tan linda, quinceañera, tan Oh, especial. yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. Esa era la canción de quinceañera. O la de Rosa Salvaje. Rosa Salvaje, soy yo. Es fantástica esa cursilería, cómo llegó a toda América Latina y el Toda, arraigo que tiene, ¿no? Es toda, toda impresionante. América Latina. La primera forma de acercarnos para hablar de marketing de nostalgia es definir qué es la nostalgia. La nostalgia viene del griego nostos, que significa regreso, y básicamente está asociado con un sentimiento de anhelo afectivo mezclado con tristeza, que nos remite a tiempos pasados que se idealizan como felices o irrepetibles. Y ahí es donde el marketing va a capitalizar ese estado de ánimo, buscando que sus productos o servicios, ¿no? O cualquier tipo de producto cultural para conducirnos a evocar recuerdos y emociones positivas que fortalezcan la percepción de la marca. Entonces, ese es el tema clave y es que el marketing de nostalgia es una estrategia omnigeneracional, es decir, que abarca varias generaciones de manera paralela o al tiempo. Más allá de esas tácticas de venta típicas, lo que busca el marketing de nostalgia es convertirse en un fenómeno psicológico que va a estar arraigado, ¿no? En el comportamiento del consumidor y de ahí se va, digamos, a valer de elementos claves como lo audiovisual, el contexto del pasado y cómo generar esa conexión emocional con la audiencia, ¿no? Una manera de poder unir temas que estaban en otra época y volverlas a traer a la actualidad. Época actual. Entonces, Ujú. el tema clave allí, Angelita, es que la música y los productos con los que disfrutaban los padres se convierten para los hijos en elementos que conectan con la identidad de la familia. Entonces van a crecer escuchando determinadas canciones, viendo géneros y tipos de programas de televisión, películas, cómo se vestía mi papá o mi mamá, los sitios a los que les gustaba viajar o ir a comer, los tipos de comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que representó en su momento o representa todavía la música de plancha en América Latina o lo que es Star Wars o Viaje a las Estrellas en Estados Unidos, que se vuelve un fenómeno de consumo multigeneracional. Correcto. Sí, y traes un tema a colación que para mí es nostálgico, que fue mi tesis de grado de licenciatura, que justamente fue esa diferencia entre memoria y nostalgia, en donde se vuelve un asunto de memoria cuando traes algo del pasado y lo revives con elementos de la actualidad. Vamos a poner un ejemplo, Luis Miguel.
Luis Miguel llega y toma los boleros de Armando Manzanero, que eran los boleros con los que se criaron nuestros papás, o los tríos de los tres Aces, los tres Diamantes, los tres Reyes, todos estos boleros, digamos, de antaño. Y Luis Miguel agarra esa música y la vuelve más mellow, más baladosa, con una voz, digamos, como mucho más juvenil que la voz de él, y se convierte en una, digamos, nueva interpretación. Es decir, se vuelve ya un proceso de memoria, que es traer al presente con elementos más actuales. Lo mismo que pasó con Carlos Vives en Colombia. Así Digamos, es. se va y toma toda la parte del vallenato de antaño y estas Los formas, clásicos digamos, de la provincia. los clásicos de la provincia y les mete guitarra eléctrica con, digamos, procesos mucho más modernos de musicalización que vuelven digerible para las nuevas generaciones. Y a mí me ha parecido que un fenómeno interesantísimo en ese sentido ahora, o sea, yo lo estuve revisando, es todo este cuento de Chespirito, porque una de las cosas que pasa más chistosas en Latinoamérica es que todos seguimos viendo El Chavo del Ocho, seguimos viendo Chespirito, pero a los mexicanos no los representa. Es decir, el mexicano es como, ah, sí, yo veía el Chavo del Ocho, eso era hace años, pero hoy en día ya no se sigue viendo el Chavo del Ocho, ya no se sigue viendo Chespirito, ya no se sigue viendo todo lo que hizo Roberto Gómez Bolaños aquí en México. Hay un documental sobre la vida de él y eso me dio como que generó algún tipo de polémica, pero el mexicano no se identifica. ¿Por qué? Porque lo ve como algo nostálgico que lo dejó en el allá y en el entonces, digámoslo así. Pero no ha habido esta nueva resignificación que para nosotros como latinos sí hubo como este asunto medio nostálgico, en donde las frases como se me chispoteó o es que no me tienen paciencia, se volvieron frases como muy, sí, como que todos empezamos Cotidianas. y a adquirirlas como frases latinas, ¿no? Y esto lo que empezó a sugerir, digamos, dentro de todo el proceso de Chespirito, es todo este proceso digamos, de identidad colectiva. Es decir, lo que vos decías hace rato, cómo empezamos a identificar, por qué empezamos a querer creer en ciertas cosas y por qué esto se nos vuelve como una especie de lenguaje universal en lo que queremos creer, ¿no? Y en esto México, digamos, tiene como una responsabilidad cultural, digámoslo así, entre el mariachi, entre Luis Miguel, entre José José, esta música de plancha que vos decís, la maldita primavera de Yuri, o sea, cosas que empezamos a adquirir otros latinoamericanos para empezar a generar discursos que nos hacen tener una identidad cultural, pero además apela a unas ciertas Claro. emociones. Sí. Eh, que digamos que te llevan a esa cercanía y a poder, digamos, hacer como ciertas como lenguajes interculturales y también intergeneracionales. No sé, este es como un poco el No, análisis que yo he incluso, estado incluso mira avanzando. que se puede unir con España, ¿no? Rocío Dúrcal, Julio Iglesias, Paloma San Basilio, ¿no? Mocedades, bueno, que lo que termina siendo es como un fenómeno no solamente latinoamericano, sino hispanoamericano, ¿sí? De una nostalgia y de unos Camilo Sesto, por ejemplo, de unas Correcto. frases de las canciones que prácticamente como que definen una parte, ¿no? De lo que es la esencia latinoamericana o hispanoamericana, si lo unimos entre los dos continentes, ¿no? Entonces, ahora, yo te digo que algo que me ha llamado la atención y es que a veces me gusta pues como canalear, ¿no? Pasar pues de canales y me ha parecido particular que en el canal de las estrellas, que es como el canal pues de Televisa por excelencia, México. ¿no? Siguen Ujú. pasando en horario prime al Chavo del Ocho. O sea, yo no sé si es que o no hay contenido o qué puede suceder, pero me llama la atención que igual ahí lo meten, ¿no? Es decir, es como Betty la Fea, en términos colombianos, que eso, donde sea lo meten y eso, así sea 2, 3 puntos, 5 puntos de rating, pues eso marca. Entonces, pues póngame eso, porque eso es mejor que no tener rating con un programa nuevo. Claro, yo creo que eso apela a la identidad y una de las cosas que me pareció tan mágica y casi que esotérica para este podcast que estamos grabando es que justo estábamos pensando en este marketing de nostalgia y justamente me estaba viendo yo el documental de Chespirito y de la vida de Roberto Gómez Bolaños y Doña Florinda, y de todos estos personajes, Don Ramón y tal, y aparece, ¡pum! Saturday Night Live saca Ajá. este sketch del Chavo del Ocho. Y yo quedé, literal, quedé fría porque a mí sí me pareció
digamos, muy loco estar hablando estar pensando en un podcast, en un episodio nuestro del marketing de nostalgia, en donde estamos diciendo, ok, vamos a apelar a todo este proceso de conexión con recuerdos, emociones o símbolos que nos traen de nuestra infancia, de la unidad, del antihéroe, ¿no? El Chapulín Colorado es completamente el Sí, antihéroe. totalmente. El Chavo del Ocho es un chico pobre, ¿no? O sea, es como toda esta, digamos, Es huérfano. sí, los antivalores normales de la sociedad o de lo que no, de lo que no está, Los debería de suceder, desvalidos. exacto, los pobres y los débiles, ¿no? Y resulta que va y sale esta vaina de Bad Bunny actuando como Kiko. No sé si alcanzaste a ver el sketch. Sí, claro que lo vi. Además que eso fue visto, o sea, eso dio la vuelta en términos de reproducciones a nivel global de manera impresionante y también tuvo mucho free press, muchos medios reseñaron el sketch que tuvieron porque pues evidentemente fue, me parece, pues muy divertido, pero también es una manera de hacerle presión, ¿no? Y de resistencia al sistema y a todo lo que significa lo latino en Estados Unidos. Pero a ver, tías, para las que no lo vieron y si no lo han visto, vayan y lo ven. Se recrea la vecindad del Chavo del Ocho tal cual en la temporada 51 del Saturday Night Live, que es un programa completamente anglosajón, es decir, Gringo, quienes lo ven son totalmente exacto, para gringos, en donde se recrea esta vecindad, en donde está Sarah Sherman como la Chilindrina y John Hamm como el profesor Girafales, o sea, habían actores, digamos, norteamericanos. Estaba Bad Bunny haciendo del Mr. Kiko y lo hizo Stomach, de Mr. Stomach, fue el profesor, muy fue el bueno. señor Barriga. Y la mayoría, la gran parte del sketch fue hecha en inglés, pero apelaba, o sea, habían ciertas traducciones Estribillos. con dichos totalmente del Chavo del Ocho, una cosa loquísima. Y esto fue también un poco dándole fuerza a Bad Bunny, porque el Super Bowl, que es dentro de 4 meses, En en febrero, enero, febrero del 2026, Bad Bunny va a ser el personaje central central, el show y la central. idea, el show central, y la idea de él es que todo va a ser hablado en español. Y es un reinforcement que está haciendo, esto es un refuerzo, perdón, que está haciendo el Super Bowl por apelar a todo esto latino. Es decir, ahí también hay un contexto político, ¿no? Hay una especie de statement, una especie de postura política en contra de todo lo que está pasando Pero en también, Estados también Unidos sabes y que de he la... leído mucho sobre el tema en paralelo a lo que estás Ajá. mencionando, y es que Ujú. los organizadores del Super Bowl, pues tampoco es que sean seres de luz, sino que apelan a esta opción porque genera consumo y demanda muy alta en todo sentido, desde boletos para asistir al estadio hasta también consumo de el producto que es el partido en televisión. Es decir, que lo que hay detrás de eso también es una necesidad de generar grandes réditos comerciales, ¿sí? Réditos en ventas. Entonces, quedarse solamente con público norteamericano 100% significa no tener en ventas lo que se estima va a generar al unir, porque a la larga Bad Bunny es bisagra. Sí, o sea, te une lo gringo con lo latino en Estados Unidos. Sí, pero a ver, número uno, ¿cómo se llama? ¿Qué deporte se juega en el Super Bowl? Fútbol americano. O sea, ni siquiera de México para abajo somos, digamos, creadores, fans, o casi que ni siquiera tenemos una liga que participe en el Super Bowl. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Tú no Lo entiendes el nuestro, fútbol americano? yo no entiendo nada del fútbol americano. Llevo 10 años viendo fútbol americano, todos los años me he hecho el Super Bowl y nunca entiendo nada. Es una cosa loquísima esto de primero y 10, primero y no sé qué, tercera y 10, bueno, es horrible. Yo trato de entenderlo y la verdad no lo he logrado. Vámonos a ese punto y que el show central sea un hispanohablante, que además cuando termina el sketch y cuando están hablando y lo entrevistan en su monólogo, él dice, if you don't understand what I say, you've got 4 months to learn Spanish. O sea, si no aprendes, si no entiendes Ajá. lo que estoy hablando en este momento, tienes 4 meses para aprender español. Es decir, como quien dice, quien quiera asistir al Super Bowl va a tener que saber algo de español. ¿Eso qué quiere decir? También el año pasado, cuando el presidente de los Estados Unidos quería subirle los aranceles al aguacate, dijeron, se va a ir el Super Bowl a la fregada, a la porra, Al carajo. porque al carajo,
porque lo que más se consume en el Super Bowl son nachos con guacamole. Claro, a mí no me puede Entonces, faltar esa noche. digamos que hay una conquista de lo mexicano en donde los mexicanos mismos, yo a veces digo, los mexicanos supieran el poder que tienen, ya se ¿No? hubieran Pues comido los el mundo nachos además. completamente. Los nachos, el Chavo del Ocho, el aguacate, no sé, o sea, esta revolución cultural empieza a tener, porque es que Bad Bunny es puertorriqueño. Y a Bad Bunny como puertorriqueño le hace sentido subirse en el tren del Chavo del Ocho, ¿sí? Para decir, esta es la identidad latina, ¿sí? Cuando los mexicanos mismos no están reconociendo eso como su propia identidad, no que no la reconozcan como su propia identidad, sino que les es nostálgico, más no un elemento de la memoria latina. Estamos, digamos, ante un fenómeno de semiótica latinoamericana en donde México tiene digamos, un punto muy importante de qué hablar, ¿sí? Ahora, yo te Porque no está diría lo haciendo... siguiente, y Ujú. es a dónde hemos llegado que Bad Bunny defiende el ideal latinoamericano, ¿no? O sea, ¿eso es bueno o es malo? Ay, Luis Fer, ¿por qué no te cae bien Bad Bunny? El último disco me gustó mucho. El de la vueltita vamos a na El na de na na Nueva na York, na 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 de na. Nueva Me York. encanta. Mira, a mí me parece que es A un mí sí. fenómeno indudablemente global. Es como un Midas, ¿no? Esos Sí. tenis, por ejemplo, con Adidas, esa colaboración que hizo con Bad Bunny en las clases cuando utilizo el ejemplo de Adidas en Colombia, de búsquedas globales, los Adidas de Bad Bunny es, digamos, una consulta obligada a la gente buscando ese producto. Y en general en todo lo que él mete a la mano es un fenómeno impresionante, ¿no? Incluso analicé en un momento dado, a comienzo de este año, cómo fue el comportamiento de todas las redes sociales de Bad Bunny y cómo la gente, dependiendo del contenido en cada canal, era impresionante las reacciones, el engagement, la viralidad que generaba. Es decir, sí o sí, en este momento es un referente. A Claro. lo que yo Ujú. voy es a detrás de eso, ya viéndolo en términos de producto, pues ahí ya uno termina siendo como un tío o una tía, ¿no? Y es un producto que, aunque yo respeto ese producto, yo no lo consumo. Sí, esa sería la forma de poderlo plantear. Claro, Luis Fer, pero es que el problema es que uno no sea target, ¿sí? De esa representatividad que puede tener Bad Bunny, no quiere decir que él no sea una representatividad, ¿sí? O sea, Claro, que no nos precisamente. gusta el reggaetón o que el reggaetón no sea nuestro lenguaje, digamos, a nuestra edad, o que digamos, uy, pero es que eso no tiene letras, las letras son horribles. Hay gente que tiene, digamos, aversión en contra de estas nuevas, digamos, No, musicalidades. incluso, yo no sé, Angelita, ¿tú has escuchado el rap en Estados Unidos? El rap que les gusta, Cardi B o El, Nicki el, Minaj, o bueno, todas estas, exacto, eso, digamos, de eso los es, afrodescendientes. sí, ese es un rap que yo también, uf, me cuesta mucho, ¿me entiendes? De acuerdo. Pero claro, lo que hay que entender es que hay una asociación, relación de la gente con la música que no solamente es la música, sino como todo el concepto, ¿no? O sea, yo no consumo el producto en términos musicales, sino todo lo que es ese artista, cómo se viste, cómo baila, en los sitios en los que se ve, lo que publica en Claro, redes sociales. Sí, o sea, es como todo ese fenómeno donde el artista ya no es solamente la música. Y Bad claro, Bunny sí claro. termina encarnando, para bien o para mal, eso. O sea, y eso es lo que de alguna manera lo tiene a él porque cuánto tiempo lleva siendo una figura tan, digámoslo así, visible, ¿no? Porque si uno mira, hay momentos en los que los artistas tienen como la campana o la curva de la innovación, y es que tienes Y un caen. punto máximo y ya empiezas a Sí. decaer, y acá lo que uno nota es que se mantiene en esa cresta, sigue ahí surfeando, ¿no? O sea, ahí se sigue moviendo independiente del paso de los años, que eso es muy, digámoslo así, como retador y muy fuerte de lograr con su equipo, porque pues por supuesto no será él solo, mantenerse de esa manera, que es lo que en su momento fue Madonna. Madonna se mantenía a pesar del paso de los años y era Madonna, pues se le llamó en su momento la reina del pop, ¿no? Total. Sí, pero todos entran en una cierta dinámica. Cuando Shakira hizo esta colaboración con Alejandro Sanz, que cantaron esta de la tortura, que fue
pues como una especie como de reggaetón, que uno dice Shakira metida en esto y es como, ella estaba haciendo canciones como muy de otro estilo y se mete en este par a hacer esta colaboración y dice uno en qué territorios se están empezando a navegar. Igual ve uno a Karol G, que yo la amo con todo mi ser, o Camilo, que son odiados por ciertos sectores y que a mí me parece que se van reinventando de una manera que uno dice, no doy un peso por el futuro de esto y de repente salen con unas bandadas y es lo mismo que está pasando igualmente con Bad Bunny. Bad Bunny está en su... que no se le entendía la letra y de repente salió con el último disco tiene cosas súper tropicales, tiene No, cosas yo de sé que salsa, las de clases con cumbia. esa fonoaudióloga le fue muy bien. ¿Para qué? Mejoró fundamental, pudo empezar a hacer dicción de una mejor manera, pero realmente hay un proceso de negociación simbólica, ¿sí? Es decir, empiezan a ver como códigos latinos que hacen estos picos en donde dice, ah, sí, el Chavo del Ocho me identifico. Y de verdad, cuando yo vi a Bad Bunny hacer ese papel de Kiko, dije, wow, es que lo hizo muy bien. No, O de sea, me acuerdo. gustó su papel de No, Kiko. sí, Y la divertido. audiencia Sí, sí, latina total. dice, wow, este escenario, digamos, está dándome otra visibilidad de este ser humano que yo pensaba que era un retrasado mental con unas letras, digamos, insulsas y sin sentido, y de repente viene a tomar una bandera que yo digo, creo que no me caes tan del todo mal, Mira, ¿y en ¿sí? México cómo fue la recepción de todo esto? No, en México la gente le pareció chistoso, cómico, pero nadie dice como, ah, nosotros los mexicanos tenemos una preponderancia simbólica frente a todos los latinos que están en Estados Unidos. O sea, realmente México como que se sabe su papel y como que el mexicano tiene mucho de enredarse un poco en el proceso político y casi no les importan tanto sus iconos culturales porque son como que de ellos. Cuando tú hablabas ahora de Rocío Dúrcal se hizo en México con Juan Gabriel. O sea, ella fue mucho Claro. más famosa en México que en España. Y así muchísimos en donde México es como, ah, sí, aquí el que se presenta le va súper bien. Ah, sí, el Chavo del Ocho sí, lo ve todo el mundo. Es como que lo dan por sentado y a veces eso no es tan bonito de los mexicanos, bueno, no tan bonito, no tan bueno de los mexicanos, porque si se la creyeran un poco más, yo creo que serían una potencia muchísimo más influyente que ya lo son en términos de los Estados Unidos, que no Claro. tiene a los latinos en cuenta y que no tiene toda la mexicanidad y a Sí, lo los que pasa es que migrantes. hay realmente hay temas culturales que tú no puedes, digámoslo así, como atajar, ¿sí? Se van dando. O sea, la cultura Así es es, algo que se desarrolla de se forma filtra, autónoma, ¿sí? No tiene ni cortapisas ni límites, eso es como una bola de nieve. Entonces, coge su rumbo. para empatar lo que estamos mencionando de estos fenómenos en América Latina y lo que pasó hace poco con Bad Bunny, pues hay un tema y es que los jóvenes están buscando, frente a toda esta saturación digital, autenticidad, ¿no? Y pasar a Ujú, experiencias que sean físicas o que sean tangibles. Entonces ahí es donde esa conexión no solamente con el pasado, sino el ritual y la experiencia sensorial que evoca. Desde ese punto de vista, esa personalidad de la marca conduzca a esa intención de compra, ¿no? De los que se identifican precisamente con ese tipo de producto. Y ahí es donde viene cómo hay que tener cuidado sobre, especialmente con eso, lo que se llama la sobreexposición de elementos retro, porque eso también te puede generar una sensación de cansancio, ¿no? De ahogamiento, de estar muy generándote ese contenido muy repetitivo y puede afectar la credibilidad. Entonces, ¿qué empezamos a claro. ver en todo este fenómeno de la nostalgia en la era digital, que es uno de los temas que nos parece importante en lo que hemos investigado ambos para desarrollar? Y es que tanto las redes sociales como las plataformas de streaming, la Ujú, nostalgia se volvió pues un elemento clave para poderlo ampliar y dar a conocer o viralizar. Entonces, ahí es donde se volvió omnicanal, ¿no? Entonces, de estamos en acuerdo. Instagram viendo marketing de nostalgia, en YouTube, en TikTok. Y eso, por supuesto, a lo que va a conducir es a cómo la cultura de la juventud de generación madura es la estética de diferenciación de la generación más joven. Yo no sé si Claro. es claro lo que estoy mencionando, porque ahí creo que hay un tema clave y es que la generación X, o sea, nosotros, que nacimos entre el 65 y 1980, conecta fuertemente con los 80 y los 90, que fue el Sí. momento de nuestra adolescencia y adultez temprana.
Y los Ajá, millennials, que son del 81 al 96, sienten nostalgia por los 90 y los 2000 porque fueron sus años de infancia. Sí, o sea, hay claro. como una vivencia. Un cruce. Pero, un cruce exacto, pero la generación Z, que es del 97, 1997 a 2012, ellos van a recibir el impulso de la moda retro, adoptando tendencias y artículos de los 80, los 90 y principios de los 2000. Entonces, decir que hay un desfase de 2 décadas, donde hay una especie de desprendimiento del contexto histórico, ¿no? Para ser adoptado Claro. como una estética novedosa por una generación que no los vivió. Entonces, ahí es muy Sí, interesante porque la cultura de la generación X es un recurso cultural para la generación Z. Entonces, ahí se crea sí, productos y servicios total. con una doble validez emocional, ¿no? Total, mira, la otra vez hace como no más de 2 o 3 meses fui a un matrimonio, a una boda, y era de unos, seguramente estaban entre los 28 y 30 años, es decir, esta generación que estás diciendo del 97 al 2012, o un poco más acá, pero más o menos esas eran las Entre edades. millennials y centennials. Y estaban tocando esta de Last Train to London, todos estos grupos en inglés súper retro, los 80s y de los 90s, y también todo este fenómeno las salas de despecho, que no sé si en Colombia ya empezaron, donde hay, aquí en México hay por todas partes, hay una que se llama Sana Sana, otra que se llama Sala de Despecho, y entonces ponen esta música de toda la vida, ponen música de despecho todos, y tenés estos chavitos, como se dice aquí en México, súper jóvenes, entre 25 30 años, cantando a grito herido la música que era de los 80 con la que nosotros nos creamos, que era, en Colombia se le decía música de plancha, en México no se le puede decir así porque eso apela a una cosa un poco más, digamos, erótica. Pero básicamente era ese tipo de música tipo balada, ¿no? Como La Maldita Primavera, como Rocío Dúrcal, como Juan Gabriel, como todos esto, incluso ponen boleros, incluso ponen música de salsa Porque de esas despecho y la canciones hay gente que cantar gritándolas. ¿Por qué? porque tienen una euforia y una emocionalidad que es tan Tú gritas importante. esas canciones así Pero, y horrible. entonces, ¿pero por qué no? No te estoy preguntando. ¿Nunca has ido a la maldita primavera en Cali? Sí, sí. Que a las Yo 12 de la noche era el ponen único que no cantaba. para enamorarme, basta una hora, pasa ligera. Esa no la había. Y lo Ay, mejor yo es sí que la la gente amo. no se toma ni un solo trago cantando esas canciones. Toman No, pura soda leche. saborizada italiana. Ay, Dios mío, pues esto del marketing de nostalgia a mí la verdad sí me pone muy contenta porque Nostálgica. como les digo, totalmente nostálgica, tía. Te conduce a Porque otras épocas de tu vida. sí, me lleva para el más allá y el entonces. Sí, o sea, la realidad es que toda digamos también este drama que nosotros tenemos con Paquita, la del barrio, que también en Colombia la han oído, todos estos dramones que nosotros tenemos de telenovelas, las telenovelas venezolanas impresionantes, las telenovelas colombianas impresionantes, que también se consumen en México, también las telenovelas mexicanas que se consumen en otras partes de Latinoamérica y que las han traducido a otros idiomas, a mí sí me parece que empiezan a hacer un lenguaje unificador en el que uno para hacer marketing puede apelar ese tipo de nostalgias y puede uno empezar digamos, a celebrar estos lenguajes comunes, pero también el proceso, digamos, global y de la interculturalidad hace que Sí. vayamos también a esos mensajes muy propios de cada país, ¿no? Si en Colombia te dicen tal cosa es porque tal cosa, ¿no? O sea, yo he oído mexicanos diciendo, si vas a Colombia y te dicen tal cosa es porque tal cosa, ¿no? O sea, como que, y también colombianos diciendo, es que en México vemos tal cosa, o sea, es como empezando a destacar esos elementos que hacen propio e identitario todo un lenguaje Sí, que cultural están en la que cada país superficie tiene. de una Así es. región o una nación. Mira que en Y ese sentido, empatando con así el es. tema del consumo, pues básicamente es que en un lugar está Generación X, que son los consumidores originales de las Ajá. zapatillas, de los tenis, de los juegos, de los videojuegos, etcétera. Incluso los cómics, ¿no? Y los adoptivos son los Gen Z, ¿sí? O sea, son los que llegan, digamos, con el paso del tiempo y que son bien sea los hijos o los sobrinos o hasta podrían ser en algunos casos los nietos, ¿no? Y ahí hay un juego y es, bueno, ¿cómo yo creo esa nostalgia directa de la Sí. generación X, ¿no? Para precisamente revivir esa época dorada, o sea, esos años dorados de mi adolescencia
o de la infancia. Entonces ahí es donde viene un término, un concepto que es muy interesante, que se llama la nostalgia vicaria, ¿sí? Ok. Y es que no crecieron con el Walkman, ni con el Game Boy, ni el cassette. Las personas, digamos, los Gen Z no tienen ni idea o ni ¿Qué siquiera es un pueden cassette? escuchar un cassette. Sí saben qué es, pero no tienen dónde escucharlo y están por No, ahí no guardados lo y eso. saben. No O lo puede que no saben. lo Mi sobrina el sepan. otro día me dijo, es que esos disquitos cuadrados que tú tienes, ¿para qué son? Así me dijo, disquitos cuadrados. Y Disquito, yo, ay, bueno, Dios mío. buenísimo. Entonces eso es positivo para ti, ¿no? Entonces ahí lo que encontramos es precisamente que esos artículos de épocas pasadas, ¿no? Va a generar una curiosidad cultural y el deseo de experimentar lo auténtico. O sea, fíjate que hay un tema muy interesante allí, es que es convertir en auténtico y ser diferente frente a mi entorno saturado e hiperconectado digitalmente y tener precisamente como una especie de escape en estos productos. Entonces, y es lo que decía Bauman, que hemos hablado mucho de Sigmund Bauman, y es un tema que parece súper bien planteado por él, y es el sentirse diferente en la igualdad. Sí, o sea, son los Total. mismos productos, son las mismas marcas, pero yo creo que como las combiné diferente en mi outfit, entonces yo soy una persona súper diferente y original. Entonces, ahí hay un tema y Exacto. es la identidad y la necesidad de ser singular. Ese es un tema y lo retro va a aprovechar muchísimo esos elementos, ¿no? Y ahí viene pues toda esta moda en términos de estética de productos. Por ejemplo, el usar los tenis que tenía papá, que son Ujú. los tenis New Balance 530 o 550, que es un Ok. diseño atemporal, es decir, es un diseño que ustedes los han visto, que los tienen muchos estudiantes o personas Gen Z o jóvenes en la actualidad, y son los tenis que se idearon y se diseñaron en la década de los 90 y que ahora Ujú. es algo totalmente cotidiano ver en los Gen Z que los utilicen. Entonces ahí es donde está por un lado, que te los muestran como que se puede combinar con lo que tú quieras, ¿no? En términos de vestuario o de outfits. Y segundo, tanto en Instagram como en TikTok, ahí hay cualquier cantidad de contenidos, ¿no? Ujú. Donde se pueden ver estos trends. Por ejemplo, imagínate, New Balance 530 tiene más de 330.000 publicaciones en Instagram, esa etiqueta, y tiene más de Wow. 78.600 en TikTok. Wow. Bueno, los Levi's, los Converse, los Adidas que revivieron los que nosotros usábamos de chiquitos y otra Los vez volvieron clásicos, los qué? Adidas Los clásicos, los Samba. Empatemos esto, Angelita, con ciclos. la música, con la industria musical. Ahí que podemos encontrar, fíjate, uno, esas giras que son multigeneracionales, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo congregan desde generación X hasta generación Z en un mismo auditorio, estadio o escenario, ¿no? Entonces, esos artistas de los 80 las giras se han aumentado en prácticamente más de un 50% en los últimos años y es como revivir, ¿no? Para los generación X esos momentos de la juventud y para la generación Z es como conocer esta música, ¿no? Como poder encontrarse con la música que le gustaba a mi papá, a mi mamá o a mi tío, mi tía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo también allí interesante y es que, claro, la música retro por un lado, se desmaterializa y se vuelve a contextualizar porque termina siendo, digámoslo así, como cortada en fragmentos, es decir, en trends, en pequeñas Ajá. frases que se vuelven TikToks o que se utilizan en Digeribles. Instagram para, claro, no, y que también tanto por derechos de autor como por tiempo, eso tiene que ser inferior a una cantidad de segundos que puede ser 30 segundos, ¿no? 20 segundos. Entonces ahí es donde la música también termina, que lo hemos hablado en varios aspectos como pedaceada, ¿no? Como partes o pedazos de la música. Esa es una forma de verlo, pero mira cómo, por ejemplo, en el caso del Banco Santander, ellos qué hicieron para conectar con la generación Z, y es que crearon una plataforma que se llama S Music, ¿no? En TikTok, Ujú. que tiene más de 25.000 seguidores, y ahí están mostrando tendencias musicales, hablando de música retro, es decir, están conectando en una plataforma muy joven en un ente o una institución pues de toda la vida que es un banco. Entonces fíjate cómo las marcas buscan de forma bastante, digámoslo así, como objetiva, práctica, llegar a esas audiencias para poder conducir a este señor, esta chica que me escucha
o me sigue por TikTok, pues que se vuelva un cliente del banco más adelante, ¿no? Creo que podemos Ujú. mencionar dentro de todo este fenómeno lo que fue el concierto de Ozzy Osbourne, ¿no? El pasado 5 de julio, ¿no? Donde si uno ve los videos la gente lloraba impresionante, jóvenes, personas de nuestra generación, ¿no? Viendo pues el show que fue casi que el último show a la larga que él presentó. La gira de Así Guns N' es. Roses que se presentaron en Bogotá el pasado 7 de octubre, que también ha conectado muchísimo a la gente y que a propósito finaliza en México el próximo 8 de noviembre. Todo lo que fue RBD en el año 2023 y su reencuentro, ¿no? Con los fans y con toda América Latina. Entonces, fíjate cómo hay allí, pues toda una, digámoslo así, como gusto por volver estos contenidos musicales, ¿no? Y todo este grupo que tanto he escuchado en Spotify o que he visto pedazos en TikTok o en Instagram, pues ya quiero ir a verlo en vivo, ¿no? Pero te voy a dar un positivo para tía. Hace 8 días fui al concierto de Rod Stewart. Uy, eso es positivo para ti, abuela. Resulta que los mexicanos dicen que, digamos, el inicio de lo que fue los conciertos en vivo en México se inauguró con Rod Stewart presentándose en Querétaro. Y resulta que Rod Stewart viene a hacer su gira y a presentarse por última vez porque creo que se llama One Last Time, la gira de Rod Stewart. Sí, se llama One Last Time y se viene y se presenta en Querétaro para, digamos, cerrar este ciclo en donde, digamos, fue tan icónico para México que se presentara por primera vez e inaugurara ese estadio en Querétaro con esto. El señor de 80 años se echó un Pues concierto legend, legend. donde saltó, brincó, se echó 2 horas de concierto, mis Increíble. respetos. Sí. El concierto fue absolutamente impecable, o sea, el escenario impecable, las coristas como coristas de la época impecable, es una iluminación impecable, los vestidos de todo el mundo eran, o sea, todo era tan elegante y tan de señor, tan espectacular, y es realmente impresionante cómo llenó el Palacio de los Deportes, o sea, es que es bien, bien grande ese Palacio de los Deportes para presentarse y lo llenó por completo y la gente se sabía las canciones y yo estaba absolutamente impresionada. Y obviamente disfruté mucho el concierto. Angelita, ¿has llorado en algún concierto? Sí, ¿En claro que cuál? lloraban en conciertos. Uno de Imagine Dragon, hay una canción que me pone así como me toca las últimas fibras, Like a Ajá. Thunder. Pero Bueno, eso fue sí. hace La cuánto otra hace un mes y medio. que viste el La otra, concierto. sí, hay otra que me hace llorar, que es la de Fonseca que toca con mariachis, ¿cómo es que se llama? Ta na 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 na. No, yo me retiré Ta de na 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 Fonseca na na. hace como 30 años. ¿Por? No, mentira, yo no escucho Fonseca, pues qué pena No. contigo y con todos Bueno, los para todos, oyentes. yo soy la tía que oye todo lo que sale. Y Luis Fer encabeza el grupo de los que es muy selectivo para lo que oye. Que Se escuchan llama otros Prometo, géneros. Prometo. Y cuando viene a Sí. México, se presenta en el auditorio, cuando se presenta en el Auditorio Nacional, sacan mariachi y canta Fonseca colombiano, canta esa canción acompañado de mariachi espectacular y yo lloro cada vez que la toca. Esa me hace llorar, Mira la que de yo Prometo. recuerdo cuando vi por primera vez a Guns N' Roses en Bogotá, que fue la primera vez que se Ajá. presentó. Eso fue en 1992 en noviembre, que a propósito llovió y el concierto se acabó porque se iba a electrocutar Slash, entonces no podían seguir tocando. Y arrancaron creo que fue con Welcome to the Jungle. Ujú. Y eso, obviamente, la Los emoción, catapultó. brincando, era impresionante la incapacidad de poder detener las lágrimas, ¿no? Bueno, a ver, lo que pasa es que un concierto tiene una energía muy particular. Es decir, la canción que tú oyes con audífonos que te llega al alma es muy distinta a la canción que tú oyes reunido con 5.000 personas, 10.000 personas, 15.000 personas, que estamos cantando todos al unísono, ¿no? A grito La pelado, energía, o sea, eso es, y que se comunique el artista contigo y que tú lo veas ahí y que vino a tu país, ¿no? O sea, que está ahí, que es de verdad, ¿no? Eso tiene su chiste y yo creo que la IA, para redondear nuestros temas, jamás podrá superar esa energía
¿no? Jamás podrá llegar a conectar entre seres humanos como lo hacemos en un concierto, ¿no? Como Bueno, para terminar un poco la reflexión. esta IA, ¿Por qué esta IA? ¿Hay esta otras IAs que versión. se conectan? No, pues yo creo que eso va a seguir avanzando, ¿no? A la larga, ese es el gran interrogante, ¿no? Y es la capacidad de tener conciencia e imaginarse a sí mismo, o sea, Mira, yo te voy imaginarse a que contar una existe. historia. Yo creo que eso fue antes de pandemia. Un amigo mío que trabaja en Apple Music y que maneja muchos artistas, trajo a México un concierto experimental de una banda que tenía un cantante que era una pantalla. Era una banda estaba el guitarrista en vivo, estaba el bajista en vivo, estaban todos en vivo, pero el cantante estaba en una pantalla. Y fue tan desangelado, o sea, fue tan sin chiste. La música era Sí, chévere, o sea, no muy puedo decir, opaco. no tiene el punch y probablemente era una versión rupestre de IA, ¿no? O sea, a lo mejor es una pantalla era una cabeza de pantalla y había un ser como que habían hecho un muñeco ahí y era a lo mejor muy chafa y muy burdo y probablemente el día de mañana tendremos una señorita como la actriz que mencionaste al principio, o Ajá. la ministra esta de Albania, que al final del día, pues probablemente van avanzando y empecemos a conectar con ese tipo de cosas o nos empecemos a enamorar como en la película de Hair de esta inteligencia artificial. Pero yo sí creo que todavía los humanos creemos en esa energía de conexión que nos hace, digamos, estar juntos en comunidad y, digamos, unirnos al unísono de algo que nos identifica a todos. O sea, como a ti te unió con Guns N' Roses en su época y a mí con Fonseca en la Claro, mía. no, y de hecho recuerdo también Soda Stereo cuando se presentaba en Cali y eso era un clímax total, ¿no? Ver a Cerati en vivo era algo Uf, pues loco. realmente sublime, ¿no? Que el primer concierto al que yo participé, que al que yo fui fue el de Toreros Muertos, ¿sí? Y Hombres G, ¿sí? ¿Eso Ajá. existía? Lo que estoy diciendo es verdad, no, no me acuerdo ya ni de ¿Que los en la nombres. Plaza de Toros? Sí, en la Plaza de Toros. Fue la primera vez que yo vi volar un brasier. Yo dije, pero ¿por qué se quitan los brasieres? Era como algo que me parecía súper loco. Yo dije, pero Era un ¿qué tiene que brasier ver un dron, brasier? dron Era, brasier. salió volando el bendito brasier como un homenaje al artista. Y yo dije, cuando mi papá me decía que en las presentaciones de los Beatles las mujeres se agarraban y se arrancaban el pelo, yo decía, qué raro. Y cuando esta mujer se saca su brasier y lo tira, yo dije, qué raro, pero sí hay una sensación como de, ¡uah! ¿No? Como de entrega total en los Liberación. conciertos. Sí, sí, Pero ¿a dónde lo tiró? A la al tarima? escenario. Sí. Y ella luego se Bueno, fue estaba. a lanzamiento de jabalina o de bala, o sea, a los Olímpicos, ¿no? Que si le llegó hasta allá, un atleta en potencia. Como cuando le ponía, como la película de Woody Allen que cantaba ópera en la bañera, ¿te acordás? ¿Cuál? Esa película que es cantante de ópera, pero solamente puede cantar bien si le pone la bañera y se Ah, está sí, sí, bañando. sí. ¿Cómo se ¿Cómo era llama que la se llamaba esa película? película? No me acuerdo. Pero esa película es muy buena por eso, por ese detalle de que hay necesidad de estar en ciertos como contextos para poder Textos. funcionar correctamente, ¿no? Correcto. Es así. Mira, lo que pasa es Muy que bien. el otro punto sería ese, ¿no? ¿Qué tal un concierto de IA donde asisten también sujetos IA? Bueno, yo vi una cosa loquísima en la pandemia y fue estos programas en donde ponían un televisor en cada asiento y era gente que estaba desde su casa conectada por Zoom, ¿no? Pero ¿Te esos son acuerdas que nosotros, personas. sí, pero tú te acuerdas que nosotros teníamos un profesor de la universidad que nos decía, ¿y qué pasaría si toda la gente que va en la calle está muerta? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa si no son de verdad? ¿Arellano? No, creo que era Oscar Campo, Ah, sí, Oscar que nos Campos, tienes decía, toda la razón. nos decía, ¿y qué pasa si ustedes van, o sea, no estamos seguros que la gente que camina en la calle están vivos, ¿no? Y yo decía, es verdad, es como toda esta sensación de desvividos o de no reales o no personajes vívidos, ¿no? Pero tienes razón, ¿qué pasaría si son sujetos y a también los que asisten? No, pues que les vaya bien en su concierto, la verdad, yo creo que soy No, real, es que yo creo en mí. a lo que quiero llegar es a que tal vez, pero todo eso es ciencia ficción, pues se pueda presentar una especie de modificación de las emociones, ¿no? Ujú, O sea, las emociones pasarían a otro orden que tampoco tendría la capacidad de definirlas en este momento. Pero así es. podría ser, ahora es un territorio donde
Hay muchas cosas que pueden ser posibles. ¿Con qué reflexión vamos a dejar a las tías y a los tíos el día de hoy, mire usted? Pues yo creería que en términos del marketing de nostalgia, pues hay como una necesidad precisamente en todo lo que estamos apreciando y es las narrativas, ¿no? El storytelling, o sea, como eso asociado con los rituales, ¿sí? Es como la necesidad de buscar elementos auténticos. Entonces, esa es la gran pregunta que creo yo podemos dejar de fondo, ¿no? Y es cómo la marca, el sujeto o lo que consumimos nos permite tener un consumo auténtico. Esta es una pregunta que nos permite como acercarnos a eso que hemos desarrollado. Y aunado a lo que estás diciendo sobre la autenticidad, que tiene que ver con los procesos de identidad y cómo, por ejemplo, llevando el ejemplo de Bad Bunny, cómo era algo bilingüe, pero no perdía el proceso identitario y el statement y el pararse con la latinidad y con el ser latino puesto de frente independientemente del idioma en el que se estaba expresando. Es decir, es la autenticidad y el proceso de identidad que uno siempre tiene que mantener en esta comunicación del marketing de nostalgia. Bueno, Angelita, me encanta como siempre compartir contigo estas reflexiones cada vez más profundas, ¿no? Cada vez más cercanas a Bad Bunny y su esencia. Vale, mi Luisfer, espero que dejes de ser tan tío. Positivo para ti. Chao. Chao.